El día de hoy nos toca trabajar feminicidio. Y bueno, vamos a comenzar teniendo en cuenta que hemos estado hablando en estas sesiones que han pasado respecto de la existencia, ¿no?, de estereotipos de género que como con preconcepciones de atributos, roles y espacios eh, tendrían que cumplirse por parte de varones y mujeres. Y los varones y mujeres que no nos adaptamos a esos estereotipos que son impuestos por la cultura dominante, por una cultura patriarcal, pues somos sancionados, somos castigados, ¿no?, por no cumplir con ese estereotipo de género, ya sea en el espacio público-privado, en los roles protector, de cuidador, de roles de cuidado o relaciones productivas, y también en los atributos que están señalados en el caso Campo Algodonero y han sido recogidos también en esta casación 851-2018 PUNO, Fundamento Jurídico 7.3, que les estoy compartiendo. Esto es fundamental, es importante porque, como ustedes se dan cuenta, la violencia de género es la violencia hacia la mujer por su condición de tal en el cumplimiento de alguno de los contextos previstos en la ley, pero es la medida última que se aplica como sanción, como castigo a la mujer por no haber cumplido con estos estereotipos. El caso Campo Algodonero ha señalado en la sentencia famosa que los operadores de justicia tenían que tener enfoque de género para poder investigar y darse cuenta de lo que estaba sucediendo en los campos de algodones, que investigando de manera aislada estos casos no podían percatarse que había homicidios sistemáticos hacia mujeres que tenían determinadas características que se cumplían de manera sucesiva. Es así que establece como estos presupuestos que tendrían que mirar en las investigaciones la identificación de estos estereotipos, porque la agresión que convertida en violencia y violencia letal en el caso del feminicidio se aplicaba a las mujeres como castigo por el cumplimiento de estos estereotipos. Y la violencia que no llega a ser feminicidio es la violencia que no solamente castiga, no solamente alecciona, ¿no?, sino también impone por medio de la violencia el estereotipo. Entonces la violencia o se utiliza de manera instrumental para imponer el estereotipo o en su defecto es empleada con la finalidad de castigar a la persona por el estereotipo. Entonces, en esta casación 851-2018 PUNO se dice que la mujer es posesión del varón, que es o que fue o que quiere ser su pareja sentimental. Se señala también que el espacio o rol de la mujer está vinculada con el ámbito doméstico. Miren, ahí están los roles: cuidado de los hijos y las labores del hogar. Se señala también de que la mujer es objeto para el placer sexual del varón, que la mujer tiene que ser recatada en su sexualidad, que la mujer debe de ser femenina con todo lo que encierra el concepto de qué es femenino y qué es masculino, ¿no? Fíjense ustedes que ahora estamos hablando de nuevas formas de masculinidad, ¿no? Este estereotipo del macho alfa en decadencia, ¿no?, se expresa en diferentes formas de masculinidad. Y ahora ya nadie se declara machista, ¿no? Ahora lo que funcionan son los micromachismos o machismo o el posmachismo, llamado posmachismo.
que es un machismo disfrazado, ¿no? Y también se habla de que la mujer tiene que ser sumisa y aceptada, ¿no? Ahora, esto, ¿en qué medida tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues porque el feminicidio expresa la evolución que tiene el derecho penal en relación a la protección de las mujeres y de sus bienes jurídicos que son tutelados por el derecho penal, que va de manera paralela a la evolución del reconocimiento de los derechos de las mujeres y al reconocimiento en la construcción de un corpus juris internacional de protección de sus derechos, que tiene que ver, que no es un paso inmediato, sino ha sido lento, sucesivo, y que ha implicado varias cosas, ¿no? Ha implicado, por un lado, la reforma para eliminar los delitos que inicialmente sancionaban a las mujeres, por ejemplo, el adulterio. Han habido reformas para castigar conductas de violencia en la esfera privada, por ejemplo, se castigaba solamente la violencia en el ámbito privado. Fíjense ustedes que el concepto de violencia física y psicológica es un concepto que se incorpora en nuestra legislación en los años 90, a partir de la ley de violencia, la 26260. Antes, únicamente, se estaba hablando de sevicia en el ámbito familiar. Y la sevicia sancionaba únicamente la violencia grave y reiterada hacia la mujer. Y la sanción, si no era una violencia grave y reiterada, incluso no procedía ni siquiera el divorcio vincular que haya sido solicitado. Tal es así que hay ejecutorias supremas de los años 60 que se encuentran recopiladas en un libro que está en internet, que es el libro de la doctora Carmen Julia Cabello Matamala, que aborda 50 años de divorcio y jurisprudencia en el Perú, y allí recoge, por ejemplo, que la Corte Suprema deniega el divorcio a una mujer que había recibido una bofetada, ¿no? Señalando que una bofetada no podía dar lugar a la admisión del divorcio. Y esta idea de que tenía que todo resolverse dentro del ámbito privado, del ámbito íntimo, estaba también vinculado con otros aspectos que estaban en el derecho penal. Por ejemplo, la excusa absolutoria en el caso de la violencia económica, y también en el ámbito de la libertad sexual, a la posibilidad de no recibir sanción si es que existía un matrimonio posterior al yacimiento carnal imputado inicialmente como violación. Entonces, todo eso ha cambiado. Entonces, se ha colocado a la violencia ya ha sacado a la violencia del ámbito de la esfera privada y se la ha colocado dentro del ámbito de la esfera pública. La violencia hacia la mujer y hacia los integrantes del grupo familiar es un atentado serio contra sus derechos humanos y merece la atención del Estado por ser un problema de desarrollo humano, por ser un problema que afecta a la salud pública de las personas, y han salido de esa manera la violencia hacia la mujer del ámbito privado
hasta incluso sancionar la inacción del Estado cuando no hace algo efectivo frente a la violencia, que motivó, por ejemplo, el famoso caso María da Penha da Silva en el Brasil, que fue originado por una situación lamentable que sufrió esta señora María da Penha, que tras haber quedado en silla de ruedas producto de la agresión salvaje de su esposo, resultó en una situación de impunidad porque el marido nunca pisó la cárcel después de 15 años de persecución penal, hasta que el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elevó un informe contra Brasil y le dijo a Brasil que iba a llevar el caso a la Corte si es que no hacía algo concreto para reparar las violaciones a derechos humanos que se habían producido a María da Penha. El Brasil, en este caso, lo que hizo fue admitió la responsabilidad y antes que se publicara el informe, tomó las medidas, por lo cual el caso María da Penha da Silva, si bien es cierto es el primer caso que aplica la Convención de Belém do Pará, es un caso que no llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso que representa un ejemplo desde el Brasil de cómo se deben de manejar aquellos casos en los cuales el Estado ya evidencia que existe una responsabilidad que va a ser determinada. Lo que hace Brasil es reabre el caso, efectúa las acciones respectivas para reconocer los derechos de la señora María da Penha, pero sin perjuicio de eso, una de las exigencias que tenía la comisión era que tenía que modificar su ley. Entonces, en una salida que no tiene precedente anterior, le ponen de nombre a la ley de violencia María da Penha, dando un mensaje a todos los operadores que no podía ocurrir una situación como la de María da Penha y dar el mensaje de sensibilización respecto de la violencia, poniéndole a la ley de violencia el nombre de María da Penha. Ya posteriormente llega el caso Campo Algodonero, el cual establece los estereotipos de género que les he comentado inicialmente y que también señala con claridad la exigencia de que las investigaciones fiscales, policiales y fiscales, se tienen que realizar cumpliendo el estándar de debida diligencia reforzada y lo que significa que el enfoque de género tiene que estar incorporado en la realización de estas investigaciones. Es luego del caso Campo Algodonero que los países latinoamericanos, entre ellos nuestro país, comenzamos a revisar nuestras legislaciones internas y tomamos decisiones. Una de estas decisiones es sacar al homicidio, sacar del homicidio calificado al homicidio producido hacia las mujeres por su condición de tal y reconocer primero de manera semántica, o sea, solamente con nombre, y ya luego de manera efectiva estableciendo una entidad autónoma, el feminicidio. La inclusión dentro de nuestra legislación del feminicidio no ha estado exento de críticas. Hay quienes han empezado a criticar el feminicidio sosteniendo que la tipificación del delito, ¿no? manifestaba una discriminación. ¿Por qué vamos a sancionar de manera distinta el homicidio de una mujer que el homicidio de un hombre? Entonces, ha habido respuestas desde la dogmática
en la cual, en las cuales se han señalado que el plus de lesividad, es decir, la sanción, se fundamenta en una lesión a la igualdad que solo es idónea por un contexto estructural existente o subyacente dentro de la afectación al bien jurídico protegido vida. ¿Y por qué entonces solamente a las mujeres? Porque partimos del hecho de que los hombres, o sea, los varones, no se encuentran subordinados y por tanto el feminicidio lo que hace es reconocer la necesidad de la protección penal que afecta a la igualdad material frente a las mujeres como sanción por no cumplir el estereotipo conforme a la cultura dominante machista. También se ha sostenido si este feminicidio es innecesario. ¿Será necesario castigar el feminicidio? ¿No? Como toda técnica criminal basada en el derecho penal, en este caso es ciertamente limitada en cuanto a su prevención, ¿no? Porque con el feminicidio no vamos, tipificando el feminicidio, no vamos a evitar las muertes de mujeres, ¿no? Pero el efecto de la tipificación tendría que ser evaluado respecto de los fines preventivos generales positivos, ¿no? Y obviamente no puede estar desprovista la tipificación de otras acciones que tienen que darse para prevenirlo dentro del amplio espectro de acciones que tienen que contener cualquier política criminal. Por otro lado, también se ha sostenido que podrían existir técnicas legislativas más efectivas. Esta consideramos que es una hipótesis interesante, pero es especulativa, ¿no? Y por ahora consideramos que contamos con una norma penal respetuosa de los principios del derecho penal y tiene en muchos casos mejor técnica que otros casos de nuestra región. Por otro lado, también se ha señalado como crítica al feminicidio, la tipificación del feminicidio que invisibiliza la dimensión estructural. En este caso, como toda técnica criminal basada en el derecho penal, se focaliza ciertamente la responsabilidad individual, pero esto refuerza la necesidad de operar también por otras vías, ¿no? Consideramos de que la actuación frente a casos de feminicidio, si bien focaliza la responsabilidad individual, también trasciende un mensaje hacia la colectividad y tiene que estar acompañado, obviamente, de otras medidas. En el caso nuestro, por ello, ¿no? Cuando la norma que establece el tipo penal del feminicidio y señala el que mata a una mujer por su condición de tal, establece el que mata, el sujeto activo, y ahí hay toda una discusión en relación a que si dice el qué, ¿por qué tiene que ser solamente un varón y por qué no podría ser feminicida también una mujer? En el caso del sujeto pasivo, ha habido también una discusión, y hay una discusión en relación a qué entendemos por mujer, ¿no? Puedo adelantar, ¿podría entenderse la mujer trans o solamente tendría que entenderse la mujer en su sentido biológico? Y en relación al plus del injusto, se encuentra dentro de lo que reconocemos por su condición de tal.
En el acuerdo plenario 1 del 2016 se establece la afectación a la vida como bien jurídico protegido, pero es la casación 851-2018 PUNO y el recurso de nulidad 453-2019 los que añaden como parte del bien jurídico protegido la igualdad material y la discriminación estructural, efectuando una lectura más acertada en relación a lo que señalaba ya el caso Campo Algodonero. De tal forma que ahora estamos de acuerdo que el bien jurídico protegido en los casos de feminicidio es la afectación de la vida y también la igualdad material. El feminicidio entonces viene a ser el castigo máximo que se aplicaría a una mujer por cruzar las líneas trazadas por los estereotipos. Y fíjense que esto que les estoy señalando ha sido reconocido por la sentencia del Tribunal Constitucional 3378, donde se ha señalado que se describe al feminicidio como la acción de matar a una mujer por desarrollar un comportamiento que incumple con el estereotipo de género que se espera de ella, y el feminicidio como hecho último, en este caso, es el mensaje de poder, dominio y posesión que emplean los hombres para dejarle en claro a las mujeres cuáles son los límites que no pueden sobrepasar. Por otro lado, el recurso de nulidad 453-2019 ha señalado que el delito de feminicidio se configura cuando una persona mata a una mujer por su condición de tal, esto es, cuando se identifica la imposición o el quebrantamiento de un estereotipo de género, en contextos de discriminación contra esta, independientemente que exista o haya existido una relación sentimental, conyugal o de convivencia entre el agente y la víctima. Como tal, es un delito pluriofensivo, pues protege de forma general tanto los bienes de igualdad material y la vida, igualdad porque se amplía la interpretación establecida en el acuerdo plenario 1 de 2016 y se incluye para poder graficar esto de la igualdad, los estereotipos de género que, como sabemos, son el resultado de estas nociones que constituyen un obstáculo para el pleno goce de la igualdad. Esto lo ha señalado la casación 851 del 2018. Entonces, aquí está, desde esta casación 2018, se ha dejado en claro que el bien jurídico protegido por el delito de feminicidio no es únicamente la vida, sino también la igualdad. Igualdad entendida en porque el feminicidio es por condición de tal, y de esa manera lo que hace el feminicida es castigar a la mujer por no cumplir con los estereotipos. Estos estereotipos, que como los he señalado anteriormente, han sido recogidos del caso Campo Algodonero y han sido detallados en diferentes resoluciones de nuestra Corte Suprema, entre las que está también la casación 851 de 2018 que he citado y la 453. Pero como les vuelvo a repetir, estas casaciones lo que hacen es recoger lo que dice el caso Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué considero que es importante o relevante que tengamos en cuenta? Que esta enumeración de estereotipos, primero, no es
una enumeración cerrada y que en todo caso debe de permitir, por eso les planteaba, permitir la agrupación de estos estereotipos en tres grupos: aquellos que están vinculados con los espacios, aquellos que están vinculados con los roles y aquellos que están vinculados con los atributos. Cuando hablamos de atributos, nos referimos a las características que debería de tener una mujer. O sea, se esperaría que tendría que ser una mujer. Por ejemplo, por atributo, se esperaría que una mujer sea delicada. ¿Ya? Entonces, el estereotipo delicada, sumisa, estaría vinculado con un atributo, algo que se atribuye a una mujer. En el caso de los roles, estamos hablando de la división de roles, rol de cuidado separado de un rol productivo. Y en el caso de espacios, de espacio público a espacio privado. La mujer dentro del espacio privado, el varón dentro del espacio público. Y por lo tanto, como les dije en las sesiones pasadas, la mujer, la reina del hogar. Entonces, cuando una mujer no cumple o no adecua su comportamiento a estos estereotipos, viene la violencia, que es instrumental, o viene también de manera letal y última el feminicidio. Esta violencia y este feminicidio es aplicado en los contextos, que son los contextos que nosotros hemos analizado ya en las sesiones pasadas, ¿no? El contexto de violencia familiar, hemos hecho la crítica en relación a esta, hemos señalado que en el contexto de violencia familiar es una remisión a la ley 26260 y que violencia familiar como tal ya no existe, y lo que existe es la violencia contra los integrantes del grupo familiar, lo cual incorpora la necesidad de evaluar relaciones de poder, relaciones de confianza y relaciones de subordinación. Luego tenemos la coacción, hostigamiento o acoso sexual, el abuso de poder, confianza o de cualquier otra disposición o relación que le confiera autoridad al agente, y también cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Como vemos, los contextos en el caso de la violencia hacia la mujer por su condición de tal están bastante definidos, ¿no? Donde existen algunas dificultades de acreditación, ¿no? Está básicamente las que por la frecuencia se incorpora es violencia familiar, ¿no? Y también cualquier forma de discriminación. Yo me inclinaría por la forma de discriminación y como ustedes hemos visto anteriormente, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a la violencia y al feminicidio por su condición de tal, estamos asumiendo, entendiendo algo que es un estándar ya internacional, que la violencia es una manifestación de la discriminación y como tal inhibe gravemente la capacidad de las mujeres, discúlpame, de gozar de sus derechos y libertades en plenitud e en igualdad. Habrían entonces relaciones de dominio, control, ejercicio del poder, sometimiento, subordinación. La jurisprudencia de la que hemos hablado respecto de la condición de tal nos da muestras de que esto de los estereotipos está bastante claro porque forma parte de reiterada y uniforme jurisprudencia.
Podríamos decir de que parte del acuerdo plenario del 2016, por lo tanto, este es un hito, ¿no? En relación a este tema, porque allí la Corte Suprema establece que la motivación de la violencia, la motivación del feminicidio, es la conducta del hombre con una actitud de desprecio, subestimación, legitimada para sancionarla por el incumplimiento de roles estereotipados. En el Acuerdo Plenario 9 del 2019, igual se señala de que la violencia es a causa del incumplimiento o por la imposición de los estereotipos de género que la discriminan y subordinan socialmente. De la misma manera, en la sentencia 3378-2019, ¿no?, hablamos de la acción a una mujer por desarrollar un comportamiento que incumple un estereotipo de género que se esperaba de ella. Nuevamente, cuando nosotros hablamos de estereotipos, estamos hablando en general, tenemos que recurrir a las listas que se han establecido en el recurso de nulidad que les estoy poniendo en la lámina, ¿no?, y también en la casación 851-2018 Pero tenemos que tener en cuenta, como ya les he señalado, que no es una lista numerus clausus, sino que teniendo en cuenta los espacios, los roles y los atributos, podemos encontrar otros aspectos que están vinculados con esto mismo. Cuando nosotros hablamos del contexto de violencia, el contexto de violencia, tenemos que referirnos, porque esto lo ha dicho ya la Corte Suprema, tanto al Acuerdo Plenario 9 de 2019 en sus fundamentos 24 y 25, como al Acuerdo Plenario 1 del 2016 en el fundamento 54.